¿Cómo están? En este momento vamos a ir a tomar el ferry para cruzar al otro lado de la ciudad y así vamos a llegar a Circular Quay, que es donde vamos a empezar este día completo recorriendo Sydney, Australia. Vamos para allá. Ahí viene llegando el ferry ya. El ferry se puede pagar con la tarjeta Opal. Esta es una tarjeta recargable que permite a los usuarios pagar por sus viajes en tren, autobús, ferry y tranvía en toda la red de transporte público del estado de New South Wales. Bueno, lo más lindo de tomar el ferry también es la hermosa vista que se puede tomar. Ahí miren, ya se puede ver la Opera House y ahí al frente se puede ver un poco el Harbour Bridge. Toda la gente esperando. Ahora sí, acabamos de llegar a Circular Quay y como pueden ver este es el principal muelle donde llegan los ferries y hay hasta 4 o 5 muelles. Nosotros llegamos al muelle 2, que es el que está por ahí, y este lugar es bien popular porque ofrece varias vistas muy lindas desde del Opera House, del Harbour Bridge. Lo que sí, por ahora nos vamos a ir al Opera House. El emblema de Australia, lo más conocido por todos, el Opera House. Este es uno de los teatros de ópera más conocidos de todo el mundo y fue inaugurado en 1973. Además de que tiene un diseño muy hermoso. Ahí se los voy a mostrar, lo van a ver después en la foto. Además de que tiene una hermosa vista desde el Harbour Bridge al frente. Está espectacular para venir a pasear acá o venir a tomarte un café, como sea. De verdad que es muy muy lindo. Bueno, nos dio un poquito de hambre y nos venimos a tomar un café. ¿Dónde mejor que al frente del Harbour Bridge y el Opera House? Con esta vista nos retiramos y ahora nos vamos al barrio The Rocks. Ahora sí, ya vamos llegando al barrio The Rocks y aquí es donde se puede ver una hermosa vista del Opera House y del Harbour Bridge. The Rocks es conocido por su arquitectura histórica, calles empedradas y su rica historia. Fue uno de los primeros asentamientos en Sydney durante la colonización británica en 1788 y es considerado el lugar de nacimiento de Australia moderna. Finalmente llegamos donde se puede apreciar el Harbour Bridge. Ahora este puente fue inaugurado en 1932. Se puede cruzar caminando, bicicleta o en auto y caminando toma más o menos como 15 minutos aproximadamente. Puede ser un puente de los más conocidos y también es uno de los emblemas de lo que se podría decir Sydney. Así que tienen que venir a verlo, recomendado. Ahora sí, ya vamos dejando lo que es Circular Quay y vamos a adelantarnos un poquito más, camino ya al centro y vamos a ir viendo uno que otro edificio más o menos importante acá en la ciudad y otras cositas que iban a poder ver.
Ya estamos en la ciudad y vamos llegando a una instalación de arte pública que se llama Forgotten Songs o Canciones Olvidadas. Bueno, esta instalación de arte tiene 180 jaulas y se hizo en honor a todos los pajaritos y los pájaros, las aves que habitaban acá en Australia antes de que llegaran los europeos acá al país. Y si se escucha con atención por el día se pueden escuchar todas las aves que andan de día, y si pasan por acá en la noche se pueden escuchar cantos de las aves nocturnas que habitaban acá antes. Bienvenidos al Queen Victoria Building. Inaugurado en 1898, el Queen Victoria Building es uno de los edificios más famosos de Sydney, queda justo en el corazón de la ciudad y es muy famoso porque que es uno de los más antiguos y lo otro es por la arquitectura hermosa que tiene, que de verdad que tienen que venir a verlo, van a quedar maravillados. Aparte de que tiene tiendas, tiene muchas marcas famosas, tiene muy buena comida y de verdad que es hermoso, así que tienen que venir sí o sí si es que pasan un día por Sydney. Bueno, ya que queda el camino para donde vamos, les voy a mostrar lo que es el Town Hall, que sería como la municipalidad de Sydney. Este es el edificio. De verdad que está muy muy lindo, no se puede entrar, pero por fuera de verdad que está muy muy bacán. Llegamos a Chinatown. Bienvenidos, estamos en Chinatown o Chinatown y este es el barrio chino. Bueno, este se fue creando poco a poco en el siglo XIX cuando venía mucha gente emigrante de China y poco a poco se fue logrando. No es el único Chinatown del mundo, pero sí es uno de los más grandes. Además, justo en el corazón de Chinatown está el Paddy's Market, que es el mercado, uno de los mercados más grandes de todo Sydney. Vamos a entrar ahí a ver qué compramos. Estamos en el mercado. Bueno, lo primero, el mercado está súper bueno. De verdad que hay muchas cosas, mucha artesanía, mucha ropa, mucho souvenir. Si quieren venir a comprar souvenir, este es el lugar porque de verdad que es lo más barato que hay. Ya había visto otras tiendas de souvenir y no sé, por ejemplo, llaveros que en un lado había $10, acá los había $2. De verdad que si quieren comprar ropa o cosas de Sydney, de Australia o souvenir, vengan para acá porque de verdad que los precios están muy buenos. Y ahora nos vamos al último lugar de la lista, el Jardín Botánico. Vamos para allá. Hola, ¿cómo están? Finalmente estamos en el Royal Botanic Garden aquí en Sydney y para decirles que este es uno de los parques botánicos más antiguos de toda Australia, además de que uno de los que está mejor ubicado porque tiene una hermosa vista justo al lado desde el Harbour Bridge y también al lado tiene el Sydney Opera House. Así que nada más, vamos a seguir viendo y vamos a seguir mostrando lo que es este hermoso parque botánico. Esta es una de las vistas que pueden llegar a ver desde el Botanic Garden, así que más que recomendados, vengan para acá, está hermosísimo, muy buen lugar para relajarse y todo, así que vengan porque de verdad que es imperdible aquí en Sydney. Muchas gracias por ver este video, nos despedimos con el Opera House atrás de nosotros y desde el Royal Botanic Garden. Espero que les haya gustado el video con mucho cariño y hayan disfrutado todo este día en Sydney, así como yo lo hice. Y comparten el video si les gustó. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Chao. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can
gold chain.